Vamos a comenzar con la palabra del Señor. Dios los bendiga a cada uno. Puede tomar asiento. Bienvenido a este hermoso lugar que Dios nos ha preparado para disfrutar de su palabra, de su amor. Amén. Para disfrutar la presencia de Él, para buscar su presencia, para limpiarnos siempre en su presencia. Amén. En su palabra, en Juan 12:26, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estaré mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Una palabra preciosa del Señor, de Jesucristo, donde nos enseña lo que es servir, lo que nos enseña la obediencia. Amén. Usted no puede seguir a Cristo si no tiene una obediencia, si no tiene un servicio. Usted no puede seguir a Cristo porque la palabra, y Él nos enseña a servir, porque Él vino a servir. Él vino a servir, y cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando recibimos y decimos que Él tiene el control en nuestra vida, que haga toda la voluntad del Padre, y donde tenemos que aprender a obedecer y a servir. Dice, uno de los puntos clave de las Escrituras es la obediencia como nuestro amor. Jesús dijo: si me amáis, guardad mi mandamiento. En Juan 14:15, la obediencia no es obligación fría. La obediencia se hace. Jesús vino a la tierra para enseñarnos a obedecer con amor, no obedecer fríamente o por algo o por una honra, sino enseñar. Jesús nos enseña que Él vino a servir y a obedecer al Padre. Amén. Entonces, si Jesús vino a obedecer y a servir al Padre, es el punto clave en nuestra vida para poder seguir en el camino del Señor. Amén. Porque la palabra está clara que tenemos que obedecer a Él. Tenemos que obedecer, tal vez dice mi mandamiento, obedecer el mandamiento del Señor. Y que uno de los mandamientos es amar, servir, buscar de su presencia. Amén. Para no caer en tentación, para no caer en malos lugares donde no debemos estar. Amén. Tenemos que empezar a entender y comprender estos versículos del Señor. Si me amáis, y hice guardar mi mandamiento. Habla de la obediencia, del amor de Jesucristo, el amor precioso de Jesucristo que tiene con nosotros. Amén. Jesucristo vino justamente a enseñarnos. Muchos hablan del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muchos no entienden por qué Jesús vino. Jesús vino a enseñarnos. Jesús vino a enseñarnos a vivir en su presencia. Nos vino a enseñar que tenemos que vivir bajo el servicio, bajo la obediencia de nuestro Señor. Amén. Entonces dice: servir humildemente. En Marcos 10:45 recuerda que el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Seguir a Cristo implica imitar esas actitudes. Amén. O sea, nosotros tenemos que aprender de Jesucristo. En los 4 evangelios de las palabras del Señor habla de eso, de aprender a convivir, a entender la palabra del Señor, de vivir en su servicio, el servicio de Jesucristo, el amor de Jesucristo y la obediencia a Él. Dice que la recompensa espiritual, servir a Cristo, trae honra de parte del Padre. En Juan 12:26 es participación de su gloria. Romanos 8:17. Amén. La obediencia como libertad, y se enseña que al obedecer a Dios somos liberados del pecado y llevados a la santidad. Amén. Si nosotros aprendemos a obedecer y a servirle al Señor, el Señor nos libera, nos da esa honra. Dice que el Señor nos honra cuando servimos al Señor, cuando obedecemos al Señor, pero con amor. Amén. Con amor. Y a servirle sabiendo que nos va a liberar.
A veces tenemos enfermedades ocultas, a veces tenemos maldiciones ocultas o tenemos engaños en nuestra vida y entendemos distintas situaciones de nuestra vida que no es entendible ante Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imitar a Jesucristo, llevarlo. Por eso el Señor habla del corazón. Habla del corazón porque cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros servimos con amor al Señor, Dios nos libera. Dios nos empieza a liberar de todo lo oculto, de toda herencia, de toda maldición. Tal vez usted no sepa de qué tiene esa maldición. Tal vez usted piensa que vienen libres de eso, pero eso está oculto porque el enemigo hace eso. Toda maldición, toda oscuridad está. Pero cuando tú empiezas a servir, vas a empezar a sentir esa libertad, empezar a liberarte de esa carga. Por eso es importante servirle al Señor y obedecer su palabra. Obedecer y servir a Jesús es vivir en fidelidad a su palabra, caminar en amor y reflejo de su ejemplo de entrega. Es una obediencia que no esclaviza, sino que nos libera y nos transforma. Amén. Eso es un resumen de obedecer, de servir. A veces he escuchado y me ha pasado servir en la iglesia con otro hermano donde veía en su corazón que todavía le faltaba a Jesucristo. Estaba sirviendo esforzado, estaba sirviendo con queja. Y yo le hablaba de Jesucristo. Pero cuando uno sirve al Señor, cuando uno obedece al Señor, lo tenemos que hacer perfecto. Lo tenemos que hacer limpio, con una entrega de gratitud. Amén. Porque el Señor quiere eso. Quiere ver nuestro corazón. Cuando Jesús ve nuestro corazón, va a ver el amor. Va a activar tu amor precioso ante Dios. Cuando tú sirves con todo tu amor, Dios empieza a verte distinto. Te empieza a ver como una hija o como un hijo. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo que servimos a Dios. Todos los que estamos aquí servimos a Dios y obedecemos a Dios. Amén. Porque si no obedecemos, si no servimos con amor, no vamos a estar nunca a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a poder llegar a Él si no entregamos nuestras cargas. ¿Sabe que a veces no servimos o no obedecemos porque tenemos una carga en nuestro corazón? O tenemos algo, o tenemos tal vez un corazón dolido, tal vez un corazón que alguien, un hermano, o tal vez incluso un pastor, no ha entendido la obediencia, no ha entendido tal vez lo que el pastor quiso decir. Entonces, en nuestro corazón se empieza a sentirse dolido. Entonces Jesús nos enseñó que no tenemos que servirle al hombre, tenemos que servir a Dios. Cuando ese hermano que estaba conmigo, me acuerdo que estábamos limpiando el salón auditorio, allá en Villa María, él se quejaba. Lo hacía, pero se quejaba. Entonces yo le decía, vos lo estás haciendo para el Señor, no lo estás haciendo para la gente. Sí, y me decía, aquí el hermano no viene, y siempre tengo que estar yo, gloria a ti, Señor, porque Dios te va a honrar a vos. Y me miró y me dijo, tenés razón, hermano. Y hemos orado juntos y hemos dado gracia. Porque por eso tenemos que tener ese espíritu de gratitud. Tenemos que agradecer. Tenemos que estar firmes. Porque recuerdan que la historia de David. En la historia de David, Dios, ¿qué vio en David? No vio la estrategia, no vio que era fuerte, vio su corazón. Porque veía cómo las ovejas, con todo el amor que él tenía, las cuidaba, que era de su padre, de su madre. Entonces,
Ahí está el punto. Jesús vino como David a demostrarnos que podemos servir, podemos obedecer. No con ese límite. A veces servimos con límite. A mí me pasó. Yo decía, bueno, limpio acá y ya está, me voy. Y después me decía el apóstol, mire hijo, acá está, me puede limpiar. Y quedaba yo ahí. Bueno, sí, amén. Y limpiaba. Yo doy gracias, Señor. No me quejaba, pero decía, oh, era como que estaba ahí. Después empecé a escuchar la palabra del Señor. Empecé a entender que tenemos que aprender a servir con el corazón. Tenemos que aprender a obedecer. No obedecemos al hombre, sino a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Incluso en mi trabajo lo hago. Yo mi trabajo. Yo no trabajo por mi sueldo, trabajo para el Señor. Cuando tú trabajas, todo lo que tú hagas, lo haces para el Señor, Dios te recompensa. Dios te da honra. Dios te da bendiciones. Amén. Cuando tú empiezas a entender cuál es tu propósito, cuál es tu idea en este mundo, y es servirle al Señor, obedecer su palabra. Y el Señor te dará un trabajo hermoso, cómodo, para que tú te sirvas a Él. No estás solo en el trabajo, en toda tu vida es para el Señor. Amén. Yo hoy en mi casa, en todo lado, sirvo para el Señor. Yo amo a mi señora gracias a Jesucristo. Amo a mis hijos gracias a Jesucristo. Tengo una familia hermosa en Cristo. Y es el amor. Y eso nos enseña Jesucristo. Cuando ustedes empiezan a leer los evangelios, los 4 evangelios del Señor, vas a ver cómo cada discípulo, cada apóstol habla del amor de Jesucristo y cómo ellos han obedecido. Amén. Y fíjese, ellos terminan en el mundo, es triste decirlo, en el mundo. Ellos han muerto mal. Lo mataron, lo crucificaron. Pero ellos servían a Dios. Ellos obedecían a Dios. Ellos trabajaban para Dios. ¿Qué quiere decir? No importa lo que tú vivas, no importa las pruebas que Dios te pongas. Tenemos que vivir para Dios. Amén. Servirle a Dios. Tenemos que amarlo a Dios. Tenemos que buscar de Dios. ¿Saben que hoy estábamos en la mesa comiendo y he ministrado algo muy lindo? No sé si ustedes lo hacen, pero hoy el Señor, lo que hoy ministré en la mesa, se los ministro a ustedes hoy. ¿Saben que tenemos que, cuando nosotros nos levantamos, tal vez usted hace la oración, tal vez usted hace el altar, usted está en esa obediencia, o no, pero yo voy al punto que para llegar a hacer este altar firme, lo primero que tenemos que empezar es cuando tú te levantas a la hora que sea, temprano, tarde, te levanté con Dios. ¿Qué quiere decir levantarse con Dios? Es pensar en Él. Me levanto para servirle a Él. Me levanto para darle gloria a Él. ¿Por qué? Porque Dios nos da otra oportunidad más. Porque si nos despertamos, porque estamos vivos. O sea, tenemos una oportunidad más para buscar del Señor, para la gratitud. Amén. Entonces nosotros, aunque usted por ahí no se levante para ahora, pero levántese con el Señor. Yo cuando me levanto, oro todo mi día de Jesucristo en mi mente. Yo no estoy pensando tal vez en el trabajo, pero Jesucristo estoy con Él. Entonces, Señor, ¿cómo lo hago? Jesucristo, enséñame a hacer esto. No sé si Él sabrá, porque yo hago informática, pero Él está conmigo. Para mí, en todo momento, Él está conmigo. Para mí, está todo el día conmigo. Y eso tenemos que buscar. A veces nos cuesta seguramente levantarse al altar, nos cuesta orar a la mañana. Pero levántate buscando al Señor. No dejes que el enemigo te gane. No digan, ya me derrotó el enemigo. No, levántese con gozo,
con amor. No digas, le he fallado al Señor. Oh Señor, gracias. Me estás dando otra oportunidad. Me estás dando otra oportunidad. Este día es para ti. Este día lo voy a hacer para ti. Voy a trabajar para ti. Te voy a servir a ti, Señor. Eso es imitar a Jesús. Que Jesús viva en nosotros. Que Jesús esté siempre a nosotros. Aunque todo esté mal. Invoca a Jesucristo. En su palabra lo dice Jesucristo. Todo aquel que me nombra. Todo aquel que me nombra va a ser liberado. Va a estar en Él. Amén. Por eso es importante servir. En Romanos 12:1 dice, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que en vuestro culto racional. Aquí se ve que servir a Cristo implica una entrega a todo. Romanos 12:1 habla del apóstol Pablo. Si leemos del apóstol Pablo, vemos que toda su vida le ha servido y ha obedecido su palabra, su enseñanza. Él pasó distintas cosas. Estuvo preso, pero él nunca dejó de hablar de Jesucristo. Nunca dejó de ministrar la palabra del Señor. En Colosenses 3:23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hazlo de corazón, como para el Señor y no para el hombre, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo, el Señor, sirve. Amén. El servicio entiende cada acción que hacemos, cada entrega que hacemos a nuestro Señor. Amén. Entonces tenemos que aprender a servir. Amén. Tenemos que aprender que nuestra vida es de Jesucristo. Cuando tú has recibido a Jesucristo, cuando tú has hecho la oración de fe, tu cambio, el Señor, aunque tú no lo creas, el Señor te estuvo preparando, te estuvo enseñando y nos sigue enseñando su palabra, nos sigue preparando. ¿Para qué el Señor nos prepara? Nos prepara para estar con Él, nos prepara para estar junto con Él. Él está, dice, al lado del Padre, porque ha cumplido, ha obedecido, ha servido y se entregó por nosotros. Entonces, es el mismo camino que tenemos que seguir. Tenemos que seguir que Él esté siempre en nuestro corazón. En Filipenses 2, 5 y 7 dice, nos llama a tener la misma actitud de Cristo, quien se despojó y tomó forma de siervo. Amén. Esa es la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Estas son las claves para que nosotros podamos seguir a Jesucristo. Amén. Mire, sigue hablando y nos sigue enseñando. Dice en Hebreos 5:9, Jesús es fuente de salvación eterna para los que obedecen. Qué linda palabra. Hebreos 5:9. Jesús es fuente de salvación eterna para los que obedecen. Entonces, el Cristo está, como decía Jesucristo, está todo en Cristo. No es servir porque el pastor lo diga, no es obedecer porque el pastor lo diga, es obedecer a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que servirle a Dios con amor. Amén. El primero de Samuel, mire, primero de Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedece a la palabra de Jehová. Ciertamente la obediencia es mejor
que los sacrificios, la obediencia supera cualquier ritual. ¿Quién nos está enseñando? Que si no obedecemos, si no servimos, no vamos a poder llegar, no vamos a poder escuchar la palabra de Dios, no vamos a poder sentir la presencia del Espíritu Santo, no vamos a poder caminar. Amén. Tú puedes hacer un ayuno, puedes hacer una vigilia, pero si no obedeces, si no sirve al Señor, esa vigilia, ese ayuno, no va a ser para Dios. Va a ser para ti, para tu carne. Por eso, Señor, y lo principal, tenemos que aprender a obedecer y a servir. Y con amor. Si hoy tú no sientes ganas de servir, entonces dile, Señor, enséñame a servir. Si hoy tú estás confundido y no obedeces, dile al Señor, Señor, enséñame a obedecer. Enséñame, Espíritu Santo. Sácame esta angustia. Sácame este corazón lleno de angustia. Y enséñame a obedecerte. Enséñame a servirte. No hace falta que usted haga un ritual, como dice en esta palabra. No hace falta. Solo dígalo sinceramente de su corazón, en su casa, sentado, donde esté, y tenga ganas de gritar. Dígale, Señor, enséñame a servir. Enséñame a obedecerte. Porque eso dice en la palabra. Jehová le gusta cuando tú hablas sinceramente. En Mateo 25, 21 dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en el servicio trae recompensa eterna. ¿Amén? Cuando tú sos fiel, cuando tú sos fiel en el servicio, tú eres fiel en la obediencia, tú crees en la palabra, tú empiezas, a veces he visto, ¿sabes qué? En esta semana he visto gente que hablan de los estudios bíblicos. Perfecto, nos enseña los estudios bíblicos, pero antes de estudios bíblicos tenemos que aprender a seguir a Jesucristo. A veces yo escucho, pastores, que hacen muchos estudios bíblicos. Claro, la palabra dice que tenemos que aprender, pero si yo les doy un estudio bíblico, pero ustedes no entienden que tenemos que seguir a Jesucristo en obediencia, en el amor, ¿cómo van a entender ese estudio bíblico? Ese estudio bíblico a veces nos confunde. ¿Por qué? Porque todavía nos falta servir, obedecer, honrarlo a nuestro Padre. Amén. Dice, en la Biblia nos enseña a obedecer y a servir en Cristo. Una respuesta de amor y gratitud. Una entrega total de la vida a Jesucristo. Una imitación de ejemplo de Jesucristo. Y una fuente de bendición y recompensa. Eso nos da el Señor. Eso nos da el Señor. Cuando tú aprendes a servir y no miras al costado, solo miras al cielo, solo miras al Señor. A veces me encanta cuando me dicen, el Señor me trajo aquí. Si el Señor te trajo, aprende a servir, aprende a obedecer su palabra. Amén. Entonces tenemos que aprender juntos, iglesia, a obedecer la palabra del Señor y a servir con todo nuestro corazón. Amén. Por eso es precioso amar a Dios. Es precioso que su palabra está escrita. Lo que tenemos que hacer está escrita. No tengo ningún problema después de pasarle, lo vamos a poner en el grupo, los distintos versículos clave que el Señor nos da para servirle, para que ustedes mediten a dónde ustedes están fallando, porque ustedes, cada uno de ustedes y el Señor
sabe dónde ustedes tienen que corregirse. Como yo, como pastor, todos los días le pido al Señor que me corrija, que me hable, que me corrija, y siempre está. Amén. Entonces, hoy los invito a que mediten. No mediten un estudio bíblico, mediten sobre Jesucristo. Mediten sobre la palabra de Jesucristo. Yo les voy a compartir estos versículos para que ustedes mediten en su casa, para que usted pueda entender. Es básico. No está diciendo ninguna palabra rara, una palabra traducida. Solo me está enseñando con palabras comunes cómo tenemos que seguir a Jesucristo. Amén. Cómo seguir y que nuestros hijos aprendan a seguir a Jesucristo. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, no dejemos de buscar a Jesucristo. Para nosotros, el cristiano es buscar a Jesucristo. Muchos se olvidan. Dice, yo soy cristiano, pero no tiene el amor de Jesús. Entonces a esa persona le falta aprender a obedecer y a servir. ¿Por qué el Señor nos manda a obedecer y a servir? Porque nos enseña a tener un carácter como Jesucristo. Amén. Va contra nuestra cultura, va contra nuestra educación. Jesús va contra todo eso. Va mucho más allá de todo eso. Nos enseña a amar y a servir. Servir a aquella anciana, servir a la iglesia, servir en mi casa, servir a mis hijos. En todo momento tenemos que servir. En todo momento tenemos que obedecer. Siempre la obediencia agradable al Padre, ¿no? Siempre la obediencia amando al Señor. Amén. O sea, no es tan solo servir en la iglesia, es servir en todo momento a Jesucristo. En todo momento. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a honrar. Dios te va a liberar. Dios te va a entregar lo que tú pidas. Hasta eso. Cuando uno ora, a veces decimos, Señor no me escucha. Cuando uno ora, pensamos que el Señor no nos escucha. ¿Por qué, Señor, no nos escuchas? No estamos aprendiendo a servir. No estamos aprendiendo a obedecer. Esa es la clave para seguir a Jesucristo. No hay otra forma. Tú puedes todos los días clamarle a Jesús, pero tú no aprendes a servir, si no aprendes a obedecer, no vas a llegar nunca a la santidad. Amén. Vas a estar siempre ahí. Dios te va a hablar y no vas a poder escuchar, porque ahí entra nuestro orgullo, nuestro enojo. Dice yo con Dios y nadie más. Ya cuando dicen yo, ya estás ensellado en tu corazón. ¿Qué hacemos con esa persona, iglesia? Oramos y le pedimos al Señor que toque ese corazón. Amén. Es la única forma como hijo de Dios, y solo Dios va a romper ese corazón atado, que esté ensellado, atado con cadenas. Solo Dios va a romper esa cadena cuando nosotros lo ministramos con amor y con actitud. Amén. Porque cuando una persona está ciega, está ensellada en su mundo, son los que más observan a las personas. Entonces, cuando veo un verdadero hijo de Dios, un verdadero hija de Dios, ministrándole con amor, eso va a observar y lo va a tocar y va a romper esas cadenas. Amén. Entonces, iglesia, aprendamos a obedecer, aprendamos a servir con amor. Ahí está la clave. Ahí está el amor de Dios. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí vamos a empezar a caminar. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino. Por eso lo dijo. Porque tenemos que aprender a obedecer.
Amén. Tenemos que aprender a servir en verdad el cuerpo como el Señor quiere. Amén. Bueno, este mensaje hermoso que el Señor deja para cada uno de ustedes, para que mediten en la obediencia. No tan solo en la iglesia, en tu trabajo, de donde estés. Obedece al Señor, sirve al Señor. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Amén. Sirvan con todo su corazón. Todo lo que hagas, haga para el Señor. Porque vas a ver la recompensa del Señor en tu vida. Tal vez hoy tengas un trabajo que no te gusta, pero Dios te va a recompensar. Te va a dar el trabajo que tú quieres. Te va a dar lo que vos tanto anhelas. Pero aprendes a obedecer y a servir. Y sobre todo, tener ese espíritu de gratitud. Amén. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Le damos gracias, Señor, por estos minutos de su enseñanza. Le damos gracias, Padre, porque, Señor, queremos aprender a obedecerte. Queremos aprender a servirte. Queremos a buscarte más a ti, Señor. Que no sea solo yo contigo, sino aprendiendo de tu palabra, aprendiendo sobre todo de tu Hijo Jesucristo, que ha caminado en este mundo, obedeciendo, sirviéndote, honrándote a ti, Padre. Por eso, Padre, bendigo a esta iglesia, bendigo este hermoso ministerio poder de la oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso, Señor.